me puede decir, ahora sí, comenzando con la clase, quién me puede decir qué era la guía de hoy? Esta semana vamos a empezar un nuevo tema, ¿no? ¿Quién me puede decir de qué se trata? Chicos, chicas, Podría repetir. Les estoy preguntando, esta semana vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a dejar ya el tema anterior y vamos a empezar un tema nuevo. ¿De qué se trata ese tema? ¿Alguien sabe? ¿Ya han visto la guía? Bueno. Me olvidó explicarles eso. Sí, en filosofía vamos a empezar a ver filosofía de la Edad Media, pero ya no vamos a ver las dos clases para liberar tiempo y hacer actividades diferentes, más dinámicas, porque pues ya vieron que dando la clase de ciencias políticas y la de filosofía, el tiempo no nos alcanza, puesto que tenemos que tratar dos clases diferentes que suelen llevar mucho tiempo. Entonces, por eso vamos a tratar solo una clase por semana. La clase que vamos a tratar esta semana es la de ciencias políticas. En ciencias políticas vamos a ver un tema que es las desigualdades actuales, es decir, el conjunto de problemáticas sociales, porque hay un número muy variado de problemáticas, no solo sociales, sino también problemáticas psicológicas. Por ejemplo, hablando de problemáticas psicológicas actuales, es muy frecuente o muy común el suicidio en la actualidad. No que la gente no se suicidara antes, sino que el registro ahora es más preciso como para llevar un buen análisis y también que eh, pues existe una división económica de las enfermedades también. Las enfermedades físicas como la hambruna, las bacterias, las gripes, son enfermedades de tercer mundo. Se presentan con mucha frecuencia en países de tercer mundo o subdesarrollados. Mientras que las enfermedades psicológicas como la depresión, ¿qué otra más? Se me fue. Las enfermedades psicológicas como la depresión o algunos asuntos de psicosis o de delirios psicóticos suelen ser vistos como de primer mundo. ¿Por qué? Porque estadísticamente es más frecuente que estas enfermedades psicológicas se presenten en el primer mundo, debido principalmente al gran desarrollo de todo el campo médico. No que entonces algo mal sucede en la cabeza de los que tienen dinero, sino que debido a que tienen un gran avance tecnológico y en la medicina, pues las enfermedades físicas son reducidas a su menor expresión. Eso es lo que ocurre realmente. Y es por eso que pues se dice que las enfermedades psicológicas son de primer mundo. No quiere decir que tenga que tener dinero las personas para que eso ocurra, sino que estadísticamente hay mayor número. Una se presenta más en países desarrollados y otro tipo de enfermedad se presenta más en subdesarrollados. Pero eso ya es una cuestión de salubridad. Lo que nosotros vamos a ver son desigualdades sociales, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre que puede hacer una desigualdad social? al momento de la educación, en algunos sitios es mejor, en otros peor, o también a la accesibilidad a esta. ¿Dijiste educación? Se cortó justo cuando dijiste ahí. De la educación, pero teniendo en cuenta la accesibilidad a esta y la Bueno. calidad de esta. La calidad, pues, por ejemplo, en Estados Unidos la educación es mejor, pero solo es privada. No hay universidad o no hay educación universitaria pública.
¿Esto qué hace? Pues primero que los costos sean más elevados, además dificulta más el acceso. Es de buena calidad, pero el acceso es más difícil. ¿Por qué? Porque allá les piden todo un currículo, piden ensayo, es decir, un escrito de por qué quieren estudiar en la universidad o cuál es su motivación para estudiar, notas, actividades extracurriculares. Básicamente son mucho más exigentes en el extranjero, o mejor dicho, en Estados Unidos. Existen muchas diferencias. Por ejemplo, en Japón y en muchos países de Europa, la educación es completamente dirigida. Entonces, los niños van presentando exámenes periódicamente que determina el tipo de educación que va a recibir. Si es de la primera infancia o desde el primer examen, ese niño tiene un rendimiento en su examen, pues digamos, deficiente, la educación de él va a ser dirigida a trabajos pues que no implica tanto análisis ni tanto pensamiento, sino a actividades un conjunto más mecánicas o de operaciones repetitivas, por así decirlo. Es decir, va a terminar ocupando trabajos de obrero o de mantenimiento. Y así es como pasa en algunos países de Europa. No es como acá, que hasta el final, hasta el grado 11 es cuando se decide realmente dónde va a continuar la educación de cada persona, pues decide, entre comillas, porque al final eso es una decisión más que todo personal, si se tienen los medios, con lo cual lograrlo. En otros países como Japón y Europa sí ocurre eso, sí es muy dirigida, entonces si les va mal en ese examen, pues ya no pueden estudiar una carrera muy avanzada o con mucha exigencia intelectual, por así decirlo. ¿Eso es una preocupación? Sí, obviamente, puesto que crea personas como muy poco, por así decirlo, proactivas. Es decir, al saber que ya sus condiciones están determinadas, pues entonces, ¿qué sentido tiene pelear contra eso? Es por eso que en el examen final que determina cosas como a qué secundaria o no sé cómo le llamarán en Japón o a qué universidad va a pasar el estudiante, es por eso que en ese periodo, justo después de que se entregan los resultados, se elevan los suicidios en jóvenes en Japón, porque es un único examen y si no lo pasó, pues ya no accede a esa universidad. Y si no pasó a ninguna universidad, básicamente se quedó sin educación universitaria el estudiante. ¿Ustedes qué piensan de ello? ¿Se imaginan tener que vivir en ese parámetro educativo? ¿Qué opinan? O loco. ¿Sí? ¿No les gustaría? ¿Por qué? ¿Qué le ven de malo? ¿Qué tiene de malo ese sistema? Chicos, ¿qué le ven de malo a O ustedes? sea, o sea, lo que le veo de malo es de que determinar todo solo por una cosa tipo así, es que uno no puede elegir libremente lo que uno quiere, entonces eso lo limitan a uno. Sí, obviamente está muy limitada, porque como les digo, si ustedes desde la infancia tienen malos resultados, es muy poco probable que accedan a la universidad. Obviamente en Colombia tenemos otras problemáticas, como por ejemplo que la educación pública no es de la mejor calidad, y de mejor calidad suele conllevar un gasto económico más elevado. Ah, y pues a nivel universitario ya la cosa cambia, pero pues es más que todo a nivel escolar. Eso determina pues ciertas desventajas en el campo económico, pero pues como les digo, aquí ustedes pueden repetir el ICFES las veces que quieran, esa es la verdad. Siempre y cuando paguen el PIN pueden repetirlo. En Japón y en países de Europa es una única oportunidad. Entonces ustedes arruinan ese examen y ya pues no tienen la posibilidad de acceder fácil
Existe pues la posibilidad de presentar otro examen, pero pues ustedes no van a recibir la educación necesaria como para pasar ese examen. Entonces realmente el que se cambie esa situación es muy poco probable. Bueno, sí, eso es una desigualdad social, la educación, podríamos decir también la salud, el crimen, pero la mayor problemática de desigualdad social actual es la pobreza. Hoy en día la desigualdad social más grande es el de la pobreza. ¿Por qué creen que sea la más grande? Porque en la calidad de vida de la persona, teniendo en cuenta lo que gana, cambia bastante, digamos, desde un ricachón hasta un pobre, cambia muchísimo. Exacto. Hace unos años, no me acuerdo bien, pobreza, pues no me acuerdo cómo, hay muchas formas de medirla, hay el índice de Gini, el índice de Gini, la línea de pobreza también existe, pero eso ya es puramente estadístico, entonces no lo voy a tocar acá porque ya es muy técnico y lo importante es comprender por qué la pobreza es un problema, no tanto cómo medirla. Eso ya sí se dedican a actividades como la estadística o las ciencias humanas. Por ahora no. Pues la pobreza es un problema o es el mayor problema por lo que mencionan. La calidad de vida es inferior por ser pobre. Ah, hay personas que viven con $2 al día, que eso ya no solo es pobreza, sino vivir en miseria. Se le llama técnicamente vivir en miseria. No es, ese es el nombre. La pobreza determina básicamente todas las condiciones sociales. Es muy poco probable que una persona pobre tenga acceso a una educación de calidad. También es muy poco probable que tenga a una salud de calidad. Pues, su seguridad no es muy buena, considerando que los centros del crimen suelen estar concentrados en barrios pobres. Esto no es porque los pobres sean ladrones, entonces como creen algunos políticos, porque si ustedes escuchan a algunos políticos colombianos, parece que piensan así, que por ser pobre entonces son criminales. No, lo que ocurre es algo muy del sistema. El sistema reúne a las poblaciones pobres para mantenerlas agrupadas en un conjunto. ¿Y esto qué genera? Pues genera que las dinámicas sean más cortas, es decir, para ir a trabajar tienen que tomar buses hasta el centro, por así decirlo, en el caso hipotético. También, pues, lo que ocurre realmente es que como el sistema de seguridad y el sistema de control político es muy lento o no llega muy lejos, pues a las personas de los barrios pobres no hay tanto sistema de seguridad. Y es por eso que es un buen lugar para las comunidades del crimen. No crean que entonces es porque son pobres, son criminales, no. Eso es algo muy mal o una manera muy equivocada de ver la problemática, porque está vinculado, sí, la pobreza está vinculada al crimen, pero no por lo que creen los políticos, sino porque las condiciones de pobreza los hacen más vulnerables a las estructuras criminales, es por eso. Y hay que saber eso para no caer en los cuentos de los políticos, como por ejemplo ahorita la vicepresidente que salió con algo muy destacado. ¿Sí lo escucharon? A los pobres les está yendo mal esta pandemia por no ahorrar. Exacto, exactamente. Ah, ¿Qué tan lógico les parece eso? Si las personas Si pobres, ahora es súper raro. ¿es raro? ¿Por qué será que es raro? Ahora apenas uno tiene para vivir, ¿cómo es que uno puede llegar a ahorrar? Exactamente. Si grandes empresas como Avianca, porque Avianca se declaró en quiebra, si grandes empresas como Avianca no tuvieron con la gran cantidad de dinero capacidad de ahorro, ¿cómo los pobres van a ahorrar si ellos viven casi al diario vivir? Hay pobres que viven al diario, pagan una habitación de 10,000 pesos,
una comidita y almuerzo ahí, pues, lo más humilde posible. Y así viven diariamente. Claro está que eso ya es más cerca de la miseria que de la pobreza, pero bueno. Y además, si tienen hijos, tienen que pagar la educación de los hijos. Si es en pública, obviamente, en su mayoría va a ser en pública. Entonces no tienen que pagar tanto la educación, sino más que todo las onces y todo el asunto. Pero bueno, ya eso es mucho más complejo. No podemos ahondar tanto en el asunto. Pero sí, los políticos colombianos se destacan por no ser realmente buenos políticos. Un buen político sería consciente y trataría de analizar por qué el problema de la pobreza es de determinada manera y por qué no es tan sencillo ahorrar en esos estratos o en esa clase social. En vez de decir babosadas como por ejemplo que a los pobres le pega más duro la pandemia porque no ahorrar. Eso es una babosada. Y puede que algunas personas celebren que la que está ahorita de viceministra vicepresidenta, sea la primera vicepresidenta mujer, pero pues con esos comentarios yo ya no sé si hay algo para celebrar. Pero bueno, continuemos. Estas nuevas desigualdades provienen o son consecuencias de un mundo interconectado. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, de un mundo globalizado. De la perspectiva de un mundo conectado entre todos, genera nuevas desigualdades, como por ejemplo la dependencia tecnológica, donde un país pobre o tercermundista tiene que comprar nuevas tecnologías a precios elevados para mantenerse en el mercado. Entonces, ellos venden una gran cantidad de productos de materia prima solo para tener la cantidad suficiente para comprar una sola máquina. Eso es una nueva desigualdad que viene con el mundo interconectado y globalizado. Y eso es lo que vamos a ver a partir de esta semana y la siguiente. Esta semana nos vamos a concentrar más que todo en el nuevo individuo, el tipo de individuo que crea el mundo globalizado y qué es lo que permiten las desigualdades en el mundo globalizado. Bueno, para comprender el mundo globalizado, como ya les he dicho, hay que comprender cuál es el papel de la tecnología. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es hoy en día la tecnología? La Importante tecnología, porque especialmente mira la que papá, electrónica, es bastante importante actualmente, puesto que mediante ella podemos acceder a Internet, que es la mayor fuente de información actualmente en todo el mundo. Es- en casi cada rincón del planeta hay Internet y por lo tanto se puede acceder a esa información. Bueno, Mauricio, piénsenlo ustedes entonces ahora. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué harían ustedes pensando las condiciones que tienen actualmente? Imaginen que un día el Internet se va del mundo. No hay más Internet. ¿Qué harían ustedes entonces? muero. Digamos, la tarea es para ese mismo día, digamos. Y justo ese mismo día en que ya iban a hacer bien juiciosos la tarea y habían dejado esa para el final, para así hacerla muy responsablemente, dedicarse solo a ella, justo ese día se fue el internet en todo el barrio, en toda la ciudad, para ser más exagerados y dramáticos. ¿Qué harían? Pues Libros, tocaría la libros. Pues antigua, ¿no? empezando, pues empezando porque si digamos se va el internet en todo el mundo, pues al profesor también se le fue. Sí, sí. No tan exagerado, a más acotado entonces, que se fue el internet en la localidad de Engativá. ¿Usted en qué locativa, en qué, bueno, en qué barrio vive? Yo vivo en la localidad de Puente Aranda, entonces técnicamente ese ejemplo no me afecta a mí. Pues normal a la antigua, ¿no? Tocaría con los libros y todo eso.
Exacto. ¿Dónde se pueden encontrar libros? Pues normalmente A uno veces pide en la libros propia creo que en la casa, calle. en una biblioteca, Calle de libros. y así. Bueno, ¿saben dónde queda la biblioteca por ahí? Sí, varias. Por aquí, Sí, no. por el barrio. Ni idea. Y los que saben dónde queda la biblioteca o dónde hay bibliotecas en el barrio, ¿cuántas veces han ido? Pocas veces, Yo conozco pocas la del veces. Tintal. Bueno, lo que pasa con el internet ahorita depende mucho de las condiciones de cada uno, entonces recuerden que la clase de todos modos queda grabada, entonces si no pueden escucharme bien o si sube y baja, pues no se preocupen por el al respecto de eso. Bueno, continuamos. ¿Esto para qué? Para que vean pues que hoy en día somos muy dependientes de la tecnología. Como la tecnología no nos lo brinda todo tan fácil, entonces solemos depender de ella. Eso es lo que se llama dependencia tecnológica individual, es decir, a un nivel personal. La dependencia tecnológica a nivel nacional es diferente. ¿Por qué? Donde un país productor de tecnología le vende más elevado a un país consumidor. Bueno, eso entonces genera nuevos individuos. Por ejemplo, los sociólogos llaman a un fenómeno actual el fenómeno Google, porque pues en Google se hace la mayoría de búsquedas por Internet. Ese fenómeno Google se refiere cómo las personas, socialmente hablando, han perdido capacidad de retención de memoria de datos. Es decir, hoy en día tenemos menor capacidad para tener o memorizarnos de manera continua los datos en comparación a generaciones anteriores. Si ustedes les preguntan a sus padres, es posible que ellos digan que en el colegio se aprendieron las capitales de toda América y de todos los continentes. Yo no sé ustedes, mis padres sí me decían eso, que ellos se habían aprendido todas las capitales del mundo. Yo soy el profesor y aún así ni siquiera me sé todas las de Europa. Entonces, ese es el efecto Google. Se ha demostrado que esta dependencia al buscador o esta dependencia al buscador de Google ha generado que socialmente las personas pierdan la capacidad de retención de memoria, pues es una memoria a corto plazo, no a largo plazo. Por eso es que hoy en día a la gente se le dificulta más aprenderse algo de memoria. Pero bueno, eso es un efecto individual de la tecnología actual. Ahora veamos cuáles son las condiciones o elementos que permiten las desigualdades actuales. Esas condiciones o elementos son 4. Primero, el sistema capitalista. ¿Por qué creen que eso sea así? ¿Será que el sistema capitalista sí permite desigualdades? ¿Qué me dicen? Claro, ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué será que sí? porque si plantean la misma igualdad al momento de hacer las cosas, al momento de hacer las cosas, pero el problema llega cuan- cuando se ve qué tan posible es de que una persona pueda llegar a hacer eso, teniendo, teniendo en cuenta cómo es la vida de aquella persona, cómo le va económicamente y todo. Pero el sistema capitalista lo es, no pone ninguna restricción para que lo pueda hacer. El problema ya son otras razones externas. Sí, exacto. Eso de que el sistema capitalista no ponga nada de restricciones, sino que es muy de libre albedrío, es lo que llamamos o se llama meritocracia, es decir, alcanzar algo por mérito. Esa es la meritocracia.
por ejemplo, llegar a ser presidente por mérito, cosa que no pasó con Duque, pero bueno. La meritocracia es muy sencilla. Si usted se lo merece, lo obtiene. Y así es como se presenta a sí mismo el sistema capitalista. Dice que solo entrega lo que se merece a quien se lo gana. Sin embargo, esta meritocracia tiene mucho que no tiene en cuenta el sistema capitalista, como por ejemplo las condiciones sociales previas. Se sabe que alguien con menores recursos tiene menos posibilidades de acceder a una educación más elevada. Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces chicos, salimos y volvemos a entrar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces les estaba mencionando, el sistema capitalista funciona mucho bajo la idea de meritocracia. Si ustedes se lo merecen, lo obtienen. Eso es lo que se presenta, ¿no? Lo que se sabe actualmente es que, pues, cuando una persona tiene menores condiciones económicas, suele tener menores oportunidades. Es decir, una persona pobre no tiene las mismas oportunidades que una persona que nació en estrato 6 o 5. Eso lo sabemos actualmente en las ciencias sociales. Entonces, esto de la meritocracia no es tan bueno como lo presenta el sistema capitalista, sino que es una forma de legitimar la desigualdad. Entonces, se dice con el discurso de autoayuda que he mencionado antes, se le dice entonces, no solo usted tiene la capacidad de ganarse las cosas, sino que si no se las gana es por un problema suyo. No es el sistema el que tenga ciertas dificultades, sino que es debido a usted el que tiene el problema. Eso es la meritocracia. Decirle, bueno, usted puede ganar las cosas, pero si no las gana es su problema. No es que el sistema tenga desigualdades, no, es que usted no supo hacer las cosas. Y esa es la principal problemática. Pues entonces, en vez de protestar, la gente va a empezar a creer o protestar por sus derechos y porque se les den condiciones dignas o con las cuales haya una igualdad en la competencia. No, la gente va a empezar a creer que lo que tienen que hacer es comprar nuevos libros de autoayuda, buscar nuevas técnicas de marketing o cualquier otra cosa. Siempre con la idea pensando en la meritocracia, de que si se esfuerzan y si trabajan constantemente, se merecen ganar, por así decirlo. Bueno, como segunda condición de los nuevos elementos que permiten la desigualdad está la división internacional del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? El mundo se divide entre países desarrollados y ¿cuáles son los otros? Y subdesarrollados. Desarrollados, se desarrollo. ¿Qué trabajo qué trabajo se generará más en los desarrollados? ¿Cuál creen? Industrias. Industrias, sí. Actualmente, ¿cuáles son esas industrias más explotadas, por así decirlo, en los países desarrollados actualmente? Petróleo, son las empresas de petróleo, gasolina y todo este Exacto. tipo de ganadería. Bueno, el petróleo sí es muy explotado en los países desarrollados, aunque en países como Estados Unidos más que todo. La ganadería sí no tanto. La ganadería sí compran más de países subdesarrollados. Esa es una actividad más que todo de países subdesarrollados. Las actividades que se realizan más en los países desarrollados tienen que ver con el campo tecnológico y científico, es decir, la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y todo ese espectro. Mientras que los subdesarrollados son más que todo de producción de materias primas. Entonces está el sector agropecuario, el de, no sé, el de la pescadería, la alfarería, o todos esos elementos de minería como la explotación de oro, de plata, de cobre, o en países subdesarrollados como los que hay en África,
la explotación minera gira mucho en torno a los diamantes. Hay muchas películas que tratan ese tema, por ejemplo, Diamante de Sangre. Si no se la han visto, se la recomiendo. Pues es algo lenta, pero sí habla de una manera, pues es una película de acción, pero habla de todo el asunto de la explotación de diamantes en África. Bueno, entonces esta dimensión internacional del trabajo genera algo muy sencillo. ¿Qué costará más? ¿El celular o la pequeña cantidad de oro que se necesitó para producirlo? O el conjunto de metales y elementos de materia prima que se necesitó para producir ese celular. El celular, es que ese es el negocio de ellos, de las grandes potencias. Compran toda la materia prima en un precio muy razonable y se lo devuelven a los mismos compradores al triple, cuádruple de precio que pagaron por los materiales primos. Exactamente. Eso es lo que significa la división internacional del trabajo. Cómo los países subdesarrollados tienen que vender sus materias primas a niveles económicos bajos para ser rentables económicamente en el mercado, y cómo los países desarrollados venden ya productos manufacturados, es decir, la tecnología, a precios mucho más elevados. Y esto genera y perpetúa las relaciones de desigualdad, porque mientras estos venden más barato, pues tienen que vender más para pagar uno solo de esos celulares. Es por eso que hoy en día se perpetúan las relaciones de desigualdad y solo hemos visto dos de los conjuntos que permiten estas desigualdades. Este de acá es más social que económico. No tiene que ver tanto con lo económico, sino más con lo social. El sistema de Estado-Nación. ¿Qué quiere decir esto? La construcción de una nacionalidad fuerte, pero no es una nacionalidad positiva como reconocerse como un ser autónomo y propio y apropiarse de su propia cultura, sino es una nacionalidad de discriminación. El ejemplo más claro actualmente es Trump. ¿Trump qué será? ¿Trump será racista? ¿Qué me dicen? Sí. Pues tiene sus deslices, ¿no? Y pues la gente lo piensa. Y pues es como muy probable que lo sea. Sí, es bastante probable que sea racista considerando muchas perspectivas suyas. Además, es supremamente fascista. Trump sí se puede decir que es fascista porque ese recurso tan frecuente a amenazar con la milicia es algo muy, pues, que hacen en el fascismo. Es decir, el control absoluto con tal de, por medio de la milicia y por el miedo. Pero bueno, Trump no lo ha demostrado tanto no ha demostrado tanto su racismo porque pues en Estados Unidos hay una población afro que es votante, entonces él no es bobo y, bueno, no es tan bobo y no va a evitar pues así ganar cierta cantidad de votos. Pero sí hay otra población que es minoritaria en Estados Unidos y que sí no le da pena pues perder esos votos. ¿Cuál es esa población? El extranjero. Pero específicamente, ustedes hacen parte de ella, nosotros hacemos parte de Los ella. latinoamericanos. Latinoamérica. Exactamente. En Estados Unidos, pues los latinoamericanos sí hay bastantes, pero pues estadísticamente no son lo suficiente como para tener peso político. Solo en algunos estados, pero en el país entero no. Y por eso, pues Trump, eso sí se puede decir con total y completa certeza, Trump es xenófobo, es decir, él da muestras de xenofobia. ¿Alguien se acuerda de lo que es la xenofobia? ¿El rechazo a los extranjeros o, bueno, sí, eso? Exacto. Bueno, la palabra en sí se traduce literalmente como miedo o rechazo hacia el otro. Así se traduce literalmente. Hoy en día lo que se quiere decir es miedo o rechazo hacia los inmigrantes, sean legales o ilegales, eso no importa. Bueno, este sistema de Estado-Nación es lo que permite estas políticas y estas ideas de discriminación y de racismo.
se entonces halaga como por ejemplo en el discurso de Trump de hacer a América grande de nuevo. En el fondo estaba diciendo en ese mismo discurso que la forma de hacer grande América de nuevo era evitar que la población latina fuera a Estados Unidos. Eso se ve como, por ejemplo, cuando dijo que no estaban mandando doctores ni los buenos latinoamericanos, sino que estaban mandando los criminales, como si hubiera todo un sistema para que los criminales latinos fueran a Estados Unidos. Obviamente sí hay un sistema que apoya la criminalidad, pero pues no por ser latinos son criminales. Bueno, esta xenofobia y este racismo se apoyan en la creación de estados-nación. Es decir, el nacionalismo puede ser bueno como también puede ser malo. Recuerden el nazismo, que es una forma de nacionalismo. ¿Cuándo será que el nacionalismo es bueno? ¿Ustedes qué creen? Al momento de tratar de mantener la cultura de uno, no como acá en Bogotá, de que acá el ejemplo con Bogotá, ¿no? De que acá nos metemos con las modas del resto del país y eso. O Exacto. hagamos el ejemplo con la gente, hagamos el ejemplo con la gente paisa. La Exacto. paisa se mantiene con ellos, todo eso. Exacto. El nacionalismo es bueno cuando se trata de mantener toda la estructura social y cultural propia, no cuando es para discriminar a otros. Cuando se Cuando trata hay de amor por la reconocerse patria, como, cuando hay cariño por la ciudad y por mantenerla limpia, porque si es donde Por uno la vive, hay ciudad, más también. país, por Hay que cariño, por tenerla el limpia. Lo que dice Luis es montón. muy cierto. La gente cuando va a Medellín dice que es muy bueno porque la cultura ciudadana de Medellín es muy buena. No hay basuras en la calle, la gente hace mucha fila, o sea, hace fila para todo. Sí, o sea, es la cultura que es la que le da ese valor a las ciudades y a los países en general. sí, pues lo ideal sería que tanto bogotanos como los de Medellín tuvieran nacionalismo patrio, es decir, se reconocieran como iguales. El problema es que un conflicto de federalismo, centralismo que ha durado durante años en el país, dividió a las regiones y creó regionalismos. Entonces, el meme de los Simpson en el capítulo en que el Bar y Lisa se hicieron amigos y Willy sale. Por ahí hay un meme diciendo cómo los bogotanos se hicieron amigos de los de Medellín. Y después empieza Willy como, no durará, los bogotanos y los de Antioquia son enemigos naturales. Como los bogotanos y los costeños, y los bogotanos y los países, y así sucesivamente. Básicamente, debido a ese conflicto entre federalismo y centralismo, hay muchas regiones del país donde a los cachacos no los quieren ni cinco. Y esa es la verdad. Pues si algunas aves salen de Bogotá y van a un pueblo, depende de la tendencia política de ese pueblo. Por ejemplo, yo que estudié en la Nacional y tenía salidas de campo, habían lugares donde nos decían que no dijéramos que éramos estudiantes de sociología de la Nacional, porque entonces ya nos iban a catalogar como de izquierda y como guerrilleros. Ese es el problema de este país. Bueno, uno de los problemas. Entonces ahí no hay nacionalismo, sino regionalismo. Y ya sin tampoco es bueno discriminar al otro extranjero del país, pues tampoco es bueno discriminar al otro internamente. Pero bueno, son cosas que pasan en este país. Por último, la última causa o la última, digámoslo, ficha que permite que se estructuren y permanezcan sistemas de desigualdad en la actualidad es un orden militar mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que se crean grandes potencias militares que determinan que algunas poblaciones con menores recursos en la milicia sientan que deben obedecer o seguir el pensamiento de estas fuerzas. ¿Cuáles son estas fuerzas en la actualidad? Son varias. ¿Cuáles pueden mencionar? ¿Qué país se les ocurre que tenga buena fuerza militar?
Rusia, Gringolandia. Rusia. Rusia, Corea del Estados Norte. Unidos, Corea del Norte. ¿Cuál otro? China, India, increíblemente. Sí, India también tiene fuerza militar. No sé cómo, pero sí. Exacto. Corea del Norte, China, Rusia, Estados Unidos. Digamos que esas son las principales. Y por eso cada vez que uno de esos 4 países, o mejor dicho, 2 de esos 4 países tienen problemas, implica preocupación para el resto del mundo, porque tienen tanta fuerza militar que solo entre ellos se podrían oponer. Es decir, ¿qué podría hacer Colombia contra Estados Unidos o cualquiera de los otros 4 países? Cosquillas. Por eso Colombia es aliado de Estados Unidos. Porque pues si no, le toca ser aliado de Rusia o de Corea del Norte o de China. Y como Estados Unidos está más cerca, entonces, bueno, todo eso fue un fenómeno que ustedes van a ver el año que viene con el Plan Cóndor, con las dictaduras militares de derecha. Y es por eso que Colombia es aliado de Estados Unidos, por una historia de casi 50, 70 años, que en este momento pues no me alcanza el tiempo como para detallar. Bueno, una vez vistas las condiciones o elementos que generan desigualdad o que permiten que la desigualdad se continúe o perpetúe, vamos a ver entonces el tipo de individuo que se ha construido en la actualidad, porque esto ya nos refiere a algo más individual o personal. Esto pues recuerden que es una generalización. Puede que haya personas que se salgan completamente del espectro o que solo cumplan con una parte, pero pues es una generalización. Bueno, el tipo de individuo que se ha construido en la actualidad tiene o construye relaciones de carácter interdependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que le ocurre a un individuo tiene efectos en otro. Esto ocurre tradicionalmente en las familias, pero en la actualidad hay individuos que alcanzan tanto poder mediático que sus, por así decirlo, vicisitudes o problemáticas generan consecuencias en personas que no los conocen. ¿Qué tipo de individuo creen que estoy mencionando? ¿Quiénes serán esos individuos que tienen tanto poder social o mediático? Gobernantes corruptos. Los Políticos. gobernantes, exacto. Los políticos son un ejemplo inmediato. ¿Qué otro? Por ejemplo, ¿saben lo que está pasando Empresarios. con... Exacto, los empresarios también. Incluso alguien que no tiene poder político ni económico, sino un poder más que todo social. Por ejemplo, ¿saben lo que está pasando con Johnny Depp? Lo que la esposa, No, señor. lo que Exacto. estaba peleando con la esposa, que la esposa le había matado, que Exactamente, supuestamente le pegaba, pero la vieja estaba falsificando todo eso. exacto. Eso mismo. ¿Por qué lo menciono? Porque si bien Johnny Depp no tiene poder económico suficiente como para decir que puede influenciar el mundo, ni poder político, obviamente, hay personas en Colombia que se sienten vinculados o que están, por así decirlo, sintiendo el sufrimiento de estas personas, que pese a que son actores estadounidenses, que ni siquiera viven aquí y que no hay un vínculo entre estas personas ni siquiera lo más lejano posible, es decir, Johnny Depp no tiene ni idea de quién es ese colombiano que lo apoya por las redes sociales, las personas sufren con su padecimiento, si es que lo que dicen es verdad. Esa cosa, no sé, es muy confusa como para que yo me ponga a tomar un lado. Bueno, pero es solo un ejemplo de cómo hoy en día muchos actores alcanzan poder social y hacen que sus problemáticas se vuelvan de interés para personas que ni siquiera los conocen. Tanto así que hay algunos que dicen que sí los conocen pese a que nunca se han visto de frente, y el otro importante no tiene ni idea de quiénes son. Son cosas que pasan por internet. Si alguna vez están aburridos y hacen estudios sociales como Como lo de ese. Tom, ¿no? Exacto. Exactamente. Eso es lo que ocurre actualmente.
principalmente pues por las redes sociales. Ese es el efecto de las redes sociales. ¿Ibas a decir algo? Que también de pronto está el caso de Jeffrey Epstein, el man que no era, o sea, no era político ni nada, pero era un súper millonario y conocía a mucha gente y se hizo reconocido ahorita cuando era muerto y todo eso. Sí, también esas cosas pasan. Hay personas que pasan desapercibidas y de repente la internet los vuelve, pues, mediáticos. Bueno, también se generan procesos de desterritorialización. ¿Esto qué quiere decir? Pérdida de la cultura nacional y reemplazado por la cultura global. Muchas personas hablan de la cultura global como si fuera la gran cosa y como si entonces todo el mundo tiene una cultura de carácter mundial. Pero esta cultura global tiene jerarquías como casi todo lo que tiene la estructura social. La cultura global tiene jerarquías. La cultura global tiene por arriba de las demás la cultura más industrializada, es decir, la del entretenimiento. Por ejemplo, todas las películas hechas en Hollywood. Y ya después, en algunos casos, las personas tienen en último lugar a la cultura nacional. Esto es lo que genera el proceso de desterritorialización. Personas que no saben mucho de su cultura, pero sí alegan saber mucho de una cultura global. Entre comillas, porque realmente saben... Los fanáticos de Rusia, ¿no? Exacto. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Pues el más común y el que más sirve es decir cómo las personas ven series y películas estadounidenses y ni tienen ni idea de autores o creadores colombianos. Ese es el ejemplo típico y el más sencillo de usar. Pero bueno, las personas a veces se preocupan mucho por comprender un mundo globalizado y se les olvida pues comprender primero la cultura propia. Otro ejemplo del tipo de individuo en la actualidad es lo que ya mencionamos, el enfoque excesivo en lo virtual. Hoy en día se le exige a todo el mundo tener pues representación en lo virtual, es decir, WhatsApp. Todo el mundo en teoría se supone que tiene que tener WhatsApp hoy en día. Antes, pues, con un celular normal bastaba. El Nokia, por ejemplo, con la serpiente que ahí uno mataba a horas con ese celular. Pues eso era re bacano. Sí. Pero bueno, obviamente ya esas cosas no pasan. El celular tiene que ser un celular inteligente o si no, pues está muy limitado. Principalmente por WhatsApp. Hoy en día todo el mundo habla por esa plataforma. Entonces ya no es tan frecuente los diálogos por medio de las demás redes sociales. Hablo de diálogos ya más personales, ¿no? Es decir, entre dos o un grupo de amigos más reducidos. Por ejemplo, nosotros mismos en las clases, pues dependemos de WhatsApp. A ustedes se les envía el enlace para la clase porque pues imagínense haber enviado el enlace por correo. Bueno, la cosa va a cambiar después, pero eso se les explicará luego. Entonces, hoy en día, quien no está en lo virtual es como si no existiera. Muchas películas lo dicen, por ejemplo. Las que son de investigación, no me acuerdo ni siquiera dónde lo he visto. Pero bueno, hablan de cómo las personas que no tienen Facebook, Instagram, son como si no existieran. Porque para las personas actualmente es así. Obviamente esas personas existen, pero al no tener una representación en el terreno virtual, es como si solo tuvieran una parte de la vida y no se desarrollaran por completo. Entonces eso se le exige actualmente a las personas participar en lo virtual. Esa es una de las cuestiones actuales. Y por último tenemos la idea de inmediatez, es decir, como el Internet y todos los sistemas actuales de comunicación y de transporte nos han permitido que la información y los mensajes lleguen
en cuestión de instantes, en cuestión de segundos, ya las personas no quieren esperar por algo. Ustedes pueden verlo, por ejemplo, con estas personas que quieren tener grandes cantidades de dinero, que se supone que en teoría toma mucho tiempo. Actualmente muchas personas quieren conseguirlo en cuestión de meses o años. Y años ya pareciera ser mucho tiempo. Aunque pues años no es nada para el tiempo real, ¿no? Para la humanidad, sí, los años son bastante. Pero pues bueno, eso es lo que ha producido todo esto. La idea de que entonces los efectos de algo tienen que ser inmediatos. Si usted no alcanza la riqueza muy pronto, entonces se está volviendo viejo. Si usted no empieza a estudiar a los 16 y se gradúa a los 20, caso hipotético, no crean que eso realmente es así. Yo me gradué por ahí como a los 23. Entonces, lo que ocurre es que hoy en día tiene un enfoque muy de lo inmediato y eso es por las tecnologías actuales. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Si no, voy a pasar a explicar o a mencionar el punto de la guía. Todo claro. Bueno, si ya han visto la guía, la actividad es muy sencilla. Algunos puede que ya tengan información al respecto. Lo que tienen que hacer es investigar la historia del producto tecnológico que consideran más importante para su vida diaria. Es decir, para ustedes, ¿cuál es el más importante? Si dicen la laptop o el computador portátil, pues investiguen la historia de ese aparato. Si dicen el celular, la investigan. Si dicen una consola de videojuegos, ya sea Xbox o PlayStation, investiguen la historia de los videojuegos. No quiere decir que hagan un trabajo muy consensuado, donde los diferentes actores y todo eso. No, algo muy sencillo. Decir cosas como la primera consola se creó en tal fecha, el primer juego del que se tiene registro es, por ejemplo, uno que se llamaba Pong, que se hizo con el lector de cardio, que no me sé el nombre, de los impulsos cardíacos, y se hizo con 2 perillas y parecía un juego de tenis. Eso es la historia de los videojuegos, solo el inicio. Eso es lo que tienen que hacer y ya algunos han investigado una parte. Investiguen lo más importante, pero si hagan un trabajo investigativo bueno, que ustedes digan, bueno, ya sea al respecto de este tema. Y la segunda parte de esa actividad es que después desarrollen una breve reflexión, máximo una página para esa reflexión, sobre por qué es ese producto importante para ustedes, es decir, por qué a ese producto tiene tanta relevancia en sus vidas. Ya sea el celular, pueden colocar cosas como, no, es que a través de ese aparato yo me comunico con amigos, familiares, etcétera. Y quiero que se cuestionen si deberían darle la importancia que le dan en la actualidad. Cuestiónense a ustedes mismos y a ustedes mismas si realmente deberían darle tanta importancia a ese aparato tecnológico. ¿Listo? Esa es la actividad de esta semana. ¿Tienen alguna duda? No, señor. ¿Queda todo claro entonces? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, en el tiempo que queda, encontré por internet para realizar una actividad, encontré un juego virtual que ya después les paso el link ahorita, si quieren desarrollarlo, aunque no lo veo acá. Aquí está. ¿De dónde es? No sé, creo que es de España, porque aquí dice .es, entonces sí, me imagino que es de España. Se trata de un conjunto de preguntas. El juego se llama Consumópolis y habla un poco de son varias preguntas de diferentes productos. Entonces son, por ejemplo, de literatura, etcétera. Lo que vamos a hacer en la clase ahorita es responder las preguntas, pues, lo más rápido posible porque tiene un tiempo. Este juego es virtual,